Bueno, buenas noches a todos. En nombre de Fundacer les damos la bienvenida. Gracias por estar en este hermoso encuentro. Amigos de Bolivia, amigos de Uruguay, acá en Argentina tenemos también muchos invitados, muchos conocidos y muchos amigos de Fundacer. Así que en este momento muy agradecido a todos por este encuentro y muy agradecido a Francisco Rosario, a nuestro maestro Gandam. Gracias, Francisco Rosario Abreu. Acá vamos a dar parte de toda su trayectoria, de todas sus actividades. Realmente una persona muy inquieta, con muchas cosas y con mucha historia, ¿no? Recibe su grado superior como agrónomo en su país natal, luego alcanza un segundo grado superior en administración de empresas en una prestigiosa universidad de la ciudad de Nueva York. Ha sido gerente de varias empresas, destacándose como especialista del mercado internacional, dueño de su propia criptodivisa, consultor financiero internacional, especialista en negocios de exportación e importación, entre otras cosas. Es conferencista internacional de FIADASEC y de ADEUSA Nueva York. A través de sus 35 años en esta distinguida federación y escuela espiritual, ha impartido muchas conferencias y talleres, es sanador con técnicas holísticas y naturales, se destaca como meditador, sanador holístico, coach de resiliencia y coherencia cardíaca, neurociencia, neuroanatomía funcional, maestro Reiki, aromaterapia y Ho'oponopono. Es autor de muchas obras teatrales y libros, como entre otros Exportación e Importación, Banca Digital y Criptodivisas, Te vendo el cielo, A pasos de gigantes, Cómo invertir en bolsas de valores, Técnicas para un buen servicio al cliente, Código del vendedor, Mapa financiero y salud financiera total, Las 6 estrategias para la riqueza, y últimamente el hermoso libro de Neurofitness, El campo cuántico del corazón, el estado alfa. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Es nuestro maestro Ganda, tiene experiencia en todo el área administrativa, económica, y hoy, a través de esta conferencia, nos va a deleitar con todo su saber. Así que, sin más, le damos la palabra a nuestro querido maestro. Adelante. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a Fundacer de Argentina que nos ha invitado. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Pues bueno, creo que este nombre es muy referente, ¿no? Es un nombre bastante sugerente, el avatar espiritual y el salto cuántico. Y esto nace realmente de una experiencia que tuve después que me tocó estudiar neuroanatomía funcional en la Universidad de Cambridge para optar por un estudio, un posgrado más en neurociencia adaptativa, lo que le llaman pues todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad funcional y la neuroplasticidad estructural. Más que todo, esto tiene que ver mucho con una serie de cacharros, aparatos que nos permiten a todos pues, poder conectarnos un poquito más profundo con nuestra biología, con nuestra parte neurológica y con nuestra parte que tiene que ver más que todo con esa ciencia que es la ciencia de la conciencia expandida. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a hablar hoy. Voy a tratar de explicar de una manera sintética y sencilla en qué consiste esto del avatar. Yo sé que el término avatar para muchos de nosotros que estamos en el mundo espiritual representa a esa conciencia cósmica, universal que viene ya como un maestro, como un ser muy superior, como un Krishna, como un Buda o como, por así decirlo, el mismo Jesús de Nazaret. Pero lo importante de esto es que en el tiempo que vivimos, si tú le preguntas a un joven y le dices, tú tienes un avatar, no estamos refiriéndonos a la película del avatar, nos referimos a esa parte más hermosa, más bonita que tú tienes. Es como tu parte biológica un poquito más elevada, más consciente.
más clara de ti. Entonces, basado en esto, hemos creado esto. Y en lo del salto cuántico, tiene que ver cómo nosotros conectamos con una serie de ideas, con una serie de situaciones que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. La primera parte que yo aprendí allí, y esto se lo digo de una manera rápida, es que específicamente, bueno, ya me dio aquí, me disculpan un minutito. Ah, ok, perfecto. Aquí, algo que me ayudó a transformar algunas de las ideas que yo tenía sobre la vida, sobre el pensamiento, sobre todo la fragmentación que hoy en día sufre la humanidad por la gran cantidad de distracción que tenemos. El mundo digital avanza de una manera impresionante. Entonces pudimos colaborar con algunas personas en descubrir cómo funcionan las neuronas con la parte biofotónica de nosotros. Y entonces ahí pues eso despertó un poco la idea de aprender más sobre estos temas tan interesantes y tan profundos. Entonces la misión de esta conferencia es transformar la información en biología, guiando al ser humano desde la supervivencia reactiva, donde se dispara ese famoso modelo de acción, lo que le llaman el módulo por defecto, que es cuando solamente reaccionamos a la vida, la amígdala cerebral se dispara de una manera reactiva y siempre vivimos en huida, en lucha, en miedo, en supervivencia. Entonces eso me lleva a crear una forma diferente. Entonces hemos hecho como una especie de binomio, utilizando la ciencia de hoy en día con la ciencia, con la espiritualidad aplicada al día a día, que es parte de nuestra enseñanza, de nuestra asociación. Lo que es FIADASEC en el mundo ha tratado de llevar a las personas esa transición evolutiva donde el modelo basado en el miedo y la supervivencia ya no puede existir más. Es como decir que pasamos más tiempo en ese cerebro reptiliano donde podríamos dar el paso a otra forma de ver el mundo, estar más despierto, permitir que esa presencia radiante pueda manifestarse como debe hacer en el ser humano. Y por eso le hemos puesto a esto el avatar espiritual. Entonces, no es una imagen externa del mundo cuando hablamos de esto, sino una manifestación consciente, regenerada de nuestro diseño original. Yo creo mucho de que el ser humano tiene talentos, tiene habilidades, tiene diseño divino. Independientemente de que hoy en día la palabra inclusividad se usa mucho para referirse a que todos somos iguales. Y eso podría ser muy bonito en algunos campos, sobre todo en los campos, en el campo social, en el campo quizá político, pero en el campo espiritual, la diferencia es lo que nos hace a nosotros especial. Pero no como persona, sino como entidad, donde la conciencia se puede manifestar desde un nivel de unidad, pero permitiendo de que esa diferencia en cada uno de nosotros sea algo bonito, hermoso, para que nuestra convivencia sea un poco más linda y más bonita en este planeta Tierra. Entonces, de eso se trata. Entonces, el contenido de esto que vamos a hablar en el día de hoy es esto. Existe algo que yo sé que todos ustedes han escuchado. Algo que yo aprendí recientemente, hace unos 7 años atrás, es que el pensamiento no es prácticamente un hecho, una realidad, es simplemente una propuesta neuronal que la vida te lanza. Hay muchos estímulos externos perceptivos que permiten que el ser humano pues, pueda decir, bueno, este es flaquito, este es más gordito, este es más alto, este es más bajito. Y esos estímulos que percibimos a través de la parte sensorial generan en nosotros una reacción, o mejor decir, una impresión. Esa impresión tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora del famoso cerebro triuno y cómo ya se sabe desde el año 1985 en adelante se comenzó a abordar y acariciar la idea de que el cerebro sí puede cambiar, no importando la edad. Y de ahí sale lo que es la plasticidad cerebral, que hoy en día ya es un hecho. Sabemos que el ser humano, las neuronas del ser humano no se pierden. Al contrario, las neuronas de nuestro cerebro en dos áreas muy fundamentales siempre se están regenerando.
Y de esas dos áreas, una es el hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? Porque se ha demostrado científicamente que el hipocampo, cuando tú aprendes o te da la oportunidad de escuchar una conferencia, ir a un seminario, no importa la edad que tenga, él se amplía, se pone más grande, permitiendo que tu memoria episódica, semántica y procedural permita que tú puedas seguir funcionando como un ser integral que eres, porque la vejez o la edad es un número. ¿Estamos de acuerdo? Es un número nada más. No representa en lo absoluto más que eso. Entonces, debido a eso, nosotros no hemos visto en ese proceso de aprender cómo podemos ser mejores y cómo utilizar estos recursos. Entonces, si te das cuenta, el ser humano en un 99.5% actúa de una manera automática o por impulsos automáticos. Yo sé que si hablamos del subconsciente tenemos que traer ahora mismo a Sigmund Freud, Augusta Jung, pero eso no es el objetivo. El objetivo es que en realidad el ser humano funciona de una manera automática. Mientras tú duermes, el corazón está bombeando sangre, el sistema linfático está expulsando toxina de tu cuerpo, todos tus órganos están funcionando, tu respiración y todo, y eso no se hace de una manera, como podemos decirlo, de una manera consciente. Entonces, por esto, hoy vamos a hablar de ese antecedente, del estado de víctima que a veces nos toca a cada uno de nosotros vivir en diferentes momentos. Y eso es lo que nos hace quizás menos adaptados a un sistema que nos han programado. Entonces, de eso que se trata esto y de eso que vamos a hablar. El cerebro true no es una teoría como antes se pensaba, ya prácticamente es una ley que sabemos que nosotros funcionamos con tres cerebros. El famoso cerebro reptiliano, la parte instintiva, que es fundamental y es buena para que muchos de nuestros eh, aspectos biológicos funcionen de una manera rápida. El instinto a veces es necesario, pero también tenemos una parte límbica, que es la que funciona muy bien en nosotros y que tiene que ver más que todo con las emociones. Y creo que ahí es que comienza el asunto. Un profesor en Cambridge me decía, ¿cuál es la métrica de la mente? Esa fue la pregunta que él hizo, yo se la hago a ustedes. ¿Cuál es la métrica? ¿Cómo nosotros podemos medir los pensamientos, la abstracción, la conciencia, la subjetividad? ¿Cómo la medimos? ¿Cuál es la métrica? Él decía que la mente no se puede medir ni por centímetros ni por metros, se mide por lo que tú sientes. Porque cuando tú comienzas a sentir, comienzas a vivir. Vamos a repetirlo esto como un eslogan. Cuando tú comienzas a sentir, empiezas a vivir. Entonces, el concepto que lo hemos traído a la mesa es un concepto muy personal del avatar. El avatar no es un mito. Ya para mí el avatar es una visión antigua que tiene que ver con lo que dije al principio y también una visión moderna, algo digital que tiene que ver con la conciencia. Ya se sabe que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino más bien hay una conciencia local que permite que el subconsciente actúe en nosotros y haga lo que tenga que hacer, pero también hay una conciencia superior que se expande cuando tú generas un estado de frecuencia. Yo sé que para muchos de nosotros sabemos mucho sobre resonancia, frecuencia, vibración, etcétera, etcétera. Una de las situaciones es que muchas veces nosotros queremos cosas. Yo quiero, yo deseo tal cosa. El universo no interpreta eso. El universo lo que interpreta es cómo yo vibro. Si esa vibración alinea esos tres cerebros, la neocortés, que es la más funcional, la más lógica, el reptiliano y el proceso límbico, crea lo que se llama una neuroplasticidad estructural. No somos esclavos de nuestros genes, somos arquitectos de nuestra propia vida. Y por esa sencilla razón es importante saber esto. Si yo hiciera una pregunta así, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Y cómo tú sientes la conciencia? Es una pregunta muy atrevida, ¿no? Y podría tener muchísimos tipos de interpretaciones y muchísimos tipos de información. Ahora, si yo dijera, ¿cuáles son las fugas energéticas que yo tengo? Hiciéramos como una auditoría, ¿cómo yo desperdicio mi energía vital?
y cómo esa farmacia interna que tengo, que va produciendo neuroquímicos como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, la acetilcolina, todos esos son métodos de liberación. ¿Liberación de qué? Diría yo, ¿no? Liberación de algo que yo necesito hacer para que yo pueda liberar mi forma de ver el mundo. Entonces, esto nos da una idea clarísima a nosotros de qué es la forma y cómo es la forma del ser. La palabra ser se ha tergiversado tanto en estos días que yo he utilizado mejor el sentido de decir, el ser no es más que la manifestación pura de una conciencia que se expande en nosotros, permitiendo a la biología ser más óptima en sus procesos. No sé si me explico en esta parte. Entonces, para sostener esa frecuencia que a veces se nos hace difícil, a lo que yo le llamo el estado presencia, se necesita de entender por qué parte se va perdiendo prácticamente la energía. Hay algo que me tocó a mí hacer en la tesis, y esto se lo voy a decir de una manera orgánica, ¿no? En la tesis que yo hice, tuve una tesis que tenía que ver cómo resuena el ser humano y cómo permite la conciencia esas vibraciones. Y lo que aprendí en mi gran investigación es que después que Brooks Lipton descubre la nueva biología, que tuvo muchos problemas, él descubre que la membrana celular es como un microchip, es como un líquido cristalino que tiene puertas y contrapuertas y es la que envía el mensaje a la célula. Y ese mensaje es un mensaje que se llama bits. El mensaje bit tiene que ver que en un biofotón puede ir información. Ya lo sabemos, se sabe esto científicamente, que en ese bit hay información. Esa información nos puede a nosotros elevar o nos puede desacelerar de cualquier situación o de cualquier cosa que nosotros podamos vivir. Entonces, en ese preciso momento la célula recibe un impulso eléctrico. Y es aquí donde viene lo que yo había comenzado a hablar del pensamiento. Entonces, en esa tesis nosotros hablamos de que el pensamiento era un patrón eléctrico. Mucha gente dice, Francisco, esto es muy profundo. Sí, es posible. ¿Por qué es un patrón eléctrico? Porque nos hemos dado cuenta que el pensamiento en sí no está originado por las células, no está originado por el cerebro, tampoco lo patrocina la mente, porque la mente lo que eleva transmite ese patrón de movimiento que genera en nosotros prácticamente de que pensemos. Entonces, si el pensamiento es un patrón eléctrico, este entra a grupo de células, entra por la parte mayor de las células y al entrar por la célula automáticamente crea una conexión con la célula. Esta conexión llega a la parte final de la célula y ahí se encuentra un asuntito que se llama hendidura signática. La hendidura signática recibe la parte eléctrica del pensamiento, pero no la puede transmitir a otra célula. Entonces, en la parte de la hendidura se encuentran todos los neurotransmisores que hoy nos hacen la vida más feliz. Ahí está, por ejemplo, la oxitocina. Ustedes saben que si usted se abraza por 30 segundos, automáticamente el corazón produce oxitocina. La oxitocina genera un vínculo y genera confianza, activa la gratitud a través del sistema neuroemocional en nuestro cuerpo. Mira qué cosa tan simple, un simple abrazo. Entonces, ese patrón eléctrico del pensamiento que pasa por las células necesitan todos estos neurotransmisores para que les sirva de puente para conectarse con otras células. Y eso que envía, cuando la otra célula lo recibe, lo convierte en electricidad otra vez. Y al convertirlo en electricidad, vuelve y produce todos los patrones. Una analogía que podría entender esto mejor es, el pensamiento es como una ola que sube y baja. El agua en sí no es la ola, sí o sí. El agua en sí no es la ola, pero es parte de todas las olas, de todas las aguas que suben y bajan. ¿Qué es lo que hace que sube y bajan las olas? El patrón de movimiento impulsado por la electricidad. Entonces eso mismo pasa en nuestro cerebro. ¿Y esto qué me trae a mí como consecuencia? Me trae que yo tengo una farmacia
interna, una química que puede transformar mi vida y que al mismo tiempo puede cambiar todos los estados de ánimo que yo tenga. Por ejemplo, si tú scrollas en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, solamente ver videos de 30 segundos, 90 segundos, un minuto, tú estás creando dopamina de una manera impresionante. O sea, inyección de microdopamina. ¿Y qué es lo que es la dopamina? Es el motor de la motivación, del enfoque, de la visión clara y el que da recompensas inmediatas. Ustedes ven que esta farmacia se puede utilizar en diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué es la endorfina en nosotros? La endorfina se dice que es el analgésico natural, y yo le he puesto el analgésico natural del monje guerrero porque activa la conciencia de una manera instantánea. Entonces, cuando le hablo del pensamiento, ¿cómo es que viaja? Ustedes saben que nosotros recibimos 11.1 millones de bits por segundo de una manera inconsciente. Y la conciencia solamente puede generar 50 bits por segundo. Esto hace que tu frecuencia sea muy difícil de sostener. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo se resume en un simple ejercicio. ¿Qué le parece si lo hacemos? ¿Le gustaría que lo hagamos? ¿Qué le parece si todos lo intentamos de una forma recta? Es un ejercicio que va a durar aproximadamente 1 minuto y 30 segundos, ¿no? Yo lo único que quiero es que ustedes inhalen profundamente para bajar ahora mismo esa onda beta que tenemos y la llevemos a onda alfa, a onda teta. Entonces, en este preciso momento, quiero que inhalen yo contando hasta 8 y exhalen de una manera rítmica contando hasta 8. Si lo hacemos así, por 1 minuto, yo les voy a dar unas instrucciones y ustedes van a ver lo que pasa. ¿Le parece? Así que vamos cerrando los ojos poco a poco, no de golpe, sino poquito a poquito, para ir enterándonos de la situación de lo que estamos viendo. Así que cerremos nuestros ojitos y vamos a comenzar la inhalación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En ese ciclo hemos inhalado y exhalado. Lo hacemos otra vez. Solamente quiero que se queden con la respiración. Cualquier pensamiento, cualquier emoción que venga, simplemente no te enganches, no te identifiques, déjalo que se vaya. Comenzamos de nuevo, inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuentas hasta 8 más para exhalar. Tú mismo. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora quiero que lleve y ponga tus 3 dedos en el centro del pecho y date como un golpecito nada más, como si estuviera moviendo el timo, ¿no? Y siente ahí la emoción elevada de gratitud. Nada más eso. Sigue la respiración, pero siente ahí solamente la gratitud. Solamente di ahora esta palabra internamente. Activo mi conciencia superior. Mi mente sirve al espíritu. Activo mi conciencia superior y mi mente sirve al espíritu. Ahora podemos abrir los ojos. Ese simple ejercicio te conecta contigo mismo. Los científicos, los neurocientíficos le llaman a eso reorganización sináptica adaptativa, un nombre muy largo, para decir conéctate con tu esencia superior. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que es la plasticidad funcional,
que cambia la fuerza de la conexión. Mira qué cosa más simple. Si ahora tú pones las manos así, ¿no? Y, y haces esto, hasta que siento un poco el calor, me voy a poner de pie, ¿eh? Debajo del ombligo, si tú pones tres dedos debajo del ombligo y presiona hacia adentro, ese Diantien o Dantien se mueve y tú comienzas a darle al cuerpo un nuevo impulso energético. Cosa simple. Y eso es cambiar la conexión. ¿Ustedes ven qué sencillo? Así. Si tú haces este asunto simple, pues tú has creado ahí mismo un cambio de la plasticidad funcional. El cerebro no interpreta. Este señorito que tengo yo aquí, que se llama el cerebro, este señor no interpreta símbolos, no interpreta códigos, no interpreta palabras, no sabe lo que tú quieres ni lo que tú buscas. Su trabajo es mantenerte vivo. Por tal razón, él entiende otro lenguaje. Si yo me abrazo, voy a generar oxitocina. Si yo me despierto en la mañana y hago este ejercicio aquí y lo pongo ahí en el Dantien por unos 2 minutos, él entiende que tengo que tener un impulso de motivación para arrancar el día. Si me siento un dolor en un cuerpo, hago lo mismo, respiro de esta forma. Miren, cuando tengan dolor en alguna parte del cuerpo, respiran así, como si estuviera sacando algo del cuerpo. Estás motivando al sistema linfa de tu cuerpo para que éste genere endorfina, que es el analgésico natural, 3 veces superior a la cocaína y a la morfina. Pero nosotros no sabemos cómo despertarlo. Entonces, es esto lo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado del avatar espiritual y el salto cuántico. Ahora, otra cosa muy importante, ese simple ejercicio, otro ejercicio más simple es que yo quiero cambiar de un estado a otro estado. ¿Le parece? Si yo quisiera cambiar el estado de ánimo, por ejemplo, tengo una impresión, tengo un estímulo que viene hacia mí y automáticamente ese estímulo me dispara. ¿Cómo yo cambio esto? Miren qué regla más simple. Si tú te vas hacia atrás, o sea, si estás sentado, te vas hacia atrás un poquito, subes el mentón, un poquito así, y cuentas 5 segundos así. 1, 2, 3, 4, 5. La ciencia dice que automáticamente la reacción baja. El nivel reactivo baja por lo menos 4 veces su posición anterior. O sea, que si tú ibas a disparar de una manera contundente y muy dura, ahora lo que hace es que baja esa y oscila de una manera más fácil y la velocidad se disminuye, porque la transmisión de datos al cerebro, él lo interpreta como químico, él produce químico. La mente no es donde están las dudas están en nuestro cuerpo, porque él es el que tiene que interpretar lo que la mente quiere para inmediatamente producir el neuroquímico, que algunos funcionan como neurotransmisores y otros funcionan como hormonas. Entonces, el famoso señor llamado David Hawking hablaba de que en su famosa tabla algorítmica, la conciencia tenía niveles. Por debajo de 200 estábamos en niveles de supervivencia en la conciencia. Por ejemplo, el nivel más bajo lo representaba con el abandono. Yo digo que más abajo de 20 era abandono, 100 era miedo, 30 era vergüenza y la culpa oscila entre 50 y 60. Entonces, miren, todos esos niveles de conciencia lo que nos hacen a nosotros vibrar en en un tono diferente. ¿Y cómo yo hago para poder resolver el problema mayúsculo que yo tengo, que son las famosas grietas o fugas energéticas? Miren, uno de los problemas que tenemos nosotros es entender cómo funciona la analogía de nuestro cuerpo comparándola específicamente con la mente. Si yo le hago una pregunta, ¿quién ustedes cree que dirige nuestro cuerpo? ¿La mente? Algunos dirán el ser,
otros dirán la conciencia, el subconsciente. ¿Quién se atreve a dar un pronóstico rápido? Bueno, ¿El sistema nervioso puede ser? el sistema nervioso es que controla toda tu vida porque el cerebro es un subproducto del sistema nervioso autónomo. Y el famoso simpático no es tan simpático, es el más reactivo. Y el parasimpático lo calma. Pues entonces vamos a hacer ahora lo que yo le llamo ejercicio de poda cerebral o una poda para evitar la fuga energética, ¿ok? Hay 5 maneras por donde se escapa la energía en nosotros. Vamos a hacer ahora algo que se llama poda sináptica, que es eliminar las grietas por donde sale la energía cuando nosotros no estamos concentrados. La biología prácticamente funciona en un estado de supervivencia y mantiene activos circuitos de miedo y reactividad. Ya eso lo sabemos. Entonces hay una palabra que se llama orden interno, que inicia un proceso de poda. Es como un mecanismo de eliminar físicamente las conexiones neuronales que no se usan, sellando las grietas. La primera grieta son los ojos. Los ojos nos traen muchos estímulos por lo cual nosotros reaccionamos. La boca, por ejemplo, las palabras, cómo reaccionamos. El corazón que se desborda. Si usted no tiene mucha inteligencia emocional o no sabe autorregularse emocionalmente, pues tiende pues a reaccionar de una manera impresionante. Y por último están lo que yo le llamo la atención. Usted sabe que el bien más apreciado que tenemos todo es la atención. Hoy en día, la mayoría de las compañías, tanto de redes sociales como las compañías tecnológicas, ahora más con la inteligencia artificial, se roban parte de nuestra atención. Y esa atención crea en nosotros muchas narrativas y esas narrativas lo que nos hacen es que nos desconectan de nuestra propia realidad. Entonces, una poda cerebral o una poda signática es permitir por primera vez a su cuerpo relacionarse con usted. Entonces, esto se hace por micro de segundo. Entonces, la respiración la vamos a hacer de la siguiente manera. La chica sabe muy bien esto que voy a decir. ¿Cómo es un suspiro cuando uno está enamorado? A ver, una de las chicas que me diga el suspiro del amor, ¿cuál es? Ah, Entonces, mire, usted va a respirar ahora por 2 minutos y lo que va a pasar en 2 minutos, yo voy a hacer una poda sin que usted se dé cuenta, voy a jugar un poquito con su cerebro, si usted me lo permite, todos en casa. Si usted está sentado en un lugar que se puede caer, por favor, siéntese lo más cómodamente posible. Una simple respiración. Ok, vamos a hacer el ensayo y en base a eso vamos a ver cómo lo podemos lograr. ¿De acuerdo? ujú. Entonces, la reflexión en esto es que la poda es como un hackeo del sistema subconsciente. Es como abrir una gran brecha, es como un gigante invisible donde tu mente consciente es como la pantalla de tu smartphone. ¿De acuerdo? Te muestra una interfaz bonita, pero solo procesa 50 bits por segundo. Sin embargo, debajo de esa interfaz está esa otra pantalla que es el subconsciente que maneja 11.1 millones de bits por segundo. Entonces, el ratio que tenemos aquí, el subconsciente maneja el 99.5% de tu existencia y la realidad, mientras tú crees que estás decidiendo qué ropa ponerte, tu subconsciente ya ha regulado tu temperatura, filtrado millones de estímulos visuales y mantenido tu corazón latiendo. Si esto es así, la clave aquí es cómo yo cambio mi vida. No puedo hacerlo con 50 bits de fuerza de voluntad de la conciencia. Lo tengo que hacer reprogramando el flujo de cómo yo respiro, para que la electricidad del pensamiento se convierta en un rayo, como un rayo de tormenta, traslade la información que yo quiero que él traslade a un patrón eléctrico real, antes de que sienta una emoción o tomes una acción. Una corriente eléctrica viaja a través de la membrana de tu neurona, invitándote a un impulso consciente que genera una corriente que desplaza iones negativos a través de la membrana celular. Entonces la frontera aquí es llegar a ese límite y va a haber un espacio
muy pequeño, 5 segundos, 3 segundos, 4 segundos, donde tú entras en un estado de presencia radiante pura. No hay pensamiento, no hay emoción, no hay eh, tiempo, no hay nada, solamente estás tú solito ahí. Y al crear esto, entonces nosotros podemos mover el famoso puente químico que tenemos. Podemos hacerlo con dopamina, por ejemplo, el motor de la recompensa, que ya lo dijimos. La serotonina, que tiene que ver con estabilizar el ánimo. La endorfina, el analgésico natural, que ya lo hemos hablado. La acetilcolina, que esta no la he mencionado, es la llave del aprendizaje. Y la norepinefrina, la chispa de la atención. ¿Estamos claros? Entonces, estas sustancias tienen que dispararse cuando tu estado está en un momento excitatorio. O se pueden inhibir cuando tú disipas esa fuerza o ese impacto. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer el ejercicio para recordar 3 cosas para esta práctica. El número 1 se llama orden interno. Díganlo ustedes. 1, orden interno. El 2, Orden, fuego sostenido. fuego Y sostenido. el 3, visión clara. Ujú. Entonces, miren, ahora vamos a respirar por 2 minutos con la respiración del suspiro. Usted no va a hacer más nada que respirar y concentrarse en esa respiración. Yo le voy a ir mandando mensajes eléctricos, mentales, que yo le voy mandando, y cuando yo diga 1, usted trae el orden interno. Cuando diga 2, fuego sostenido, y cuando diga 3, visión clara. Y usted espera el tiempo que yo le voy a dar, qué aparece en eso, en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Entonces, vamos a hacer ahora una poda signática. ¿Cómo se hace? Simplemente haciendo esta cosita, esto que hemos hablado. Ok, la respiración es esta. Miren, eso es solamente lo que yo quiero que ustedes hagan. La- las manos se van a poner un poco frías y van a sentir cosquilleo y todo. Cuando se sientan cosquilleo, lo único que tienen que hacer es no se vayan a poner nerviosos, simplemente sigan las instrucciones que yo les voy a dar. ¿Te parece? Empezamos. Si quieren cerrar los ojos, lo pueden hacer. Pueden tener los ojos abiertos, pero hacia abajo, como ustedes gusten. Bueno, al conteo de 1, iniciamos. 1. Otra vez. Quiero que suban los hombros así, que se sienta que está moviendo la parte torácica. Vamos. Yo llevo el tiempo. No estoy viendo. Sigan respirando. Solo concentrado en la respiración. Eso, subiendo los hombros, la caja torácica se mueve en cada inhalación y exhalación. Vamos, siéntanlo. Llevamos 1 minuto, sigan. Continuamos, sigan. Nos quedan 30 segundos. 1, siguen respirando. 2, siguen respirando. 3, sigan respirando. 1, sigan respirando. 2, sigan respirando. 3, sigan respirando. Ahora hagan una inhalación profunda, lo más profundo que puedan, y saquen todo de ustedes. Sienten una sensación de bienestar, de tranquilidad. Y ahora recordamos
¿Cuál es el número del fuego sostenido? Díganlo internamente. Tienen este momento para estar con el fuego sostenido dentro de ustedes. Sigan tranquilitos, respirando profundamente. Ahora quiero que busquen el 1. ¿Cuál es el 1? Ahora sigan respirando profundamente y busquen el número 3. Voy a contar del 1 al 5 para regresar a tiempo presente. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden abrir los ojos tranquilamente. Entonces, miren, de eso se trata el avatar espiritual, o sea, conectarte con ese ser superior. Esto que ustedes ven aquí son las famosas grietas y el gasto energético que tenemos. Nosotros, por los ojos se dispersa la visión, la boca, la palabra reactiva, el corazón, la reactividad emocional, la atención, esa fuga de la presencia y la narrativa interna, que son los programas limitantes que a veces me sacan de mi orden interno. Entonces, si tú sabes esto y lo mantienes contigo, las 4 grietas, bueno, son 5 para mí, pero las 4 más importantes son la boca, los ojos, el corazón y la atención. Y esto lo que hace que crea un secuestro de la amígdala. Cuando se secuestra la amígdala, el cerebro reacciona como piloto automático y acciona de una manera inmediata sin que la mente se percate, ni mucho menos la conciencia. Entonces, esto hace que nuestra atención entre en una ruta de miedos, en una ruta de conflictos, de comparación social, de infosicación, como le digo yo, y de consumismo de todo tipo de redes sociales o medios de comunicación. Entonces, este cuadro que ven aquí, que es como una infografía visual, yo tengo todo junto, es para que ustedes se den cuenta que del caos salimos a la claridad, de la entropía a la sintropía. Entonces, hay unos elementos que tenemos que entender. La fuga energética o la grieta de energía, que es aquí donde el campo cuántico y el salto cuántico debe darse. Tratar de proteger nuestra energía para que el vampirismo energético, que esto no es metafórico, esto es real, pero no es el tipo de vampirismo que hemos visto en las películas, ¿no? Que le absorben la sangre a las personas. Nada que ver, eso es pura fantasía. Me refiero al vampirismo energético que muchas veces no permite que nuestro ciclo de transformación se realicen porque no podemos sostener la frecuencia en el tiempo. Y es ahí donde está nuestro mayor, donde nos perdemos todo. O sea, yo hago afirmaciones, yo hago práctica de todo tipo, pero no sé sostener la frecuencia de la presencia radiante por mucho tiempo. Al no saber esto, automáticamente se dispersa, se disipa mi energía en muchas cosas que no son a través de estos 5 vampiros energéticos. El primero es la victimización. Es un vampiro energético extraordinario. Absorbe cantidades enormes de energía en nosotros y te deja agotado o agotada. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. El otro es la queja constante. Oye, el universo no entiende lo que yo quiero, sino lo que yo vibro. Entonces, la queja constante es una de las peores formas de vampirismo energético que existe. Incluso, las quejas son tan terribles que crean todos los procesos excitatorios en todos los neurotransmisores, casi al mismo tiempo. Esto es una locura. Otro es la dramatización. El drama queen, como le digo yo, los psicodramas que nos encantan a todos, esas novelas hermosas que nos hablan de muchas cosas, esa dramatización es horrible porque absorbe una cantidad enorme de energía. Y miren algo, las células tienen dentro de ella un ingrediente que se llama ATF,
trifosfato de adenosina. Y ese ATF lo que hace es que se multiplica por 10 cuando tú estás en estado de ¿qué? De autoconocimiento, de disciplina, de respiración consciente, de propósito, de conexión, de agradecimiento. Todas esas emociones elevadas generan en nosotros una multiplicación de ese ATF interno de nuestras células. Miren lo importante que es cuidar la energía. Por eso salió el Namaste en los budistas. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que por las manos, por los ojos, por la boca, por el corazón desbordante y por la atención cuando se fuga y la narrativa interna se pierde mucha energía. Otro de los vampiros energéticos es relaciones drenantes. Miren, esto es tremendo. Ese mito, yo lo voy a cambiar con mi amor, perdónenme, que eso no sí existe. Eso es pura ilusión. Esas relaciones que son drenantes, tóxicas, que muchas veces usted se queda ahí por falta de valía personal, porque usted no se cree que es lo suficientemente bueno, lo suficientemente valiente o valorado, y muchas veces nos quedamos en relaciones drenantes por muchos años y nos sentimos que siempre estamos cansados, que hay un cansancio atroz, hay un caos energético en nuestras vidas. Y el otro son los conflictos y las guerras. Ahora estamos en una de los conflictos internacionales más serios, la guerra de Irán. Todo el mundo habla de la guerra de Irán. Todo el mundo habla cuál es lo que va a pasar. Si tú abres las redes sociales, que Irán está listo, que Irán ya no tiene nada, que Irán tiene todo, que Donald Trump va a hacer no sé qué, que el otro va a hacer no sé cuánto. Y todo eso nos drena energía. Usted no se ha encontrado a sí mismo muchas veces haciendo su propio drama en su mente, una propia novela, e incluso reacciona y vive esa novela, y cuando usted se da cuenta perdió 15 minutos, 20 minutos, una hora en un pensamiento que se enganchó y se quedó ahí por mucho tiempo. Entonces, esto tenemos que acabarlo. ¿Cómo se hace? Simple y llanamente aprendiendo a hacer las cosas correctas. Yo le voy a decir una anécdota muy personal. Yo creo que es bueno hacerla. Hace unos 5 a 7 años, mi vida estaba muy fragmentada, y como estratega financista que era, entendía que tenía que hacer algo. Y me propuse estudiar cosas, buscar más información. Entendía que los sistemas externos o internos estaban causando cortocircuito en mi vida. Entonces mi biología no era más que un reflejo de reacciones automáticas, estrés sostenido y una narrativa interna que me mantenía en el modo de supervivencia del cerebro reptiliano. Yo sabía lo que estaba pasando porque sabía la información, lo que no sabía era cómo detenerlo. Entonces decidí convertirme en mi propio especialista, en mi propio campeón de mi propio laboratorio. Y durante ese tiempo comencé a estudiar la neurociencia hace unos 7 años atrás y encarné dentro de mí, implementé lo que se llama la calistenia consciente. No para esculpir solamente el cuerpo, sino para dominar mi voluntad. Utilicé lo que son los conceptos de neurofeedback, en español serían neuro bucles de retroalimentación, las tecnologías de las frecuencias. Me involucré en ese mundo y comencé a darme cuenta que la verdadera magia ocurre cuando uno logra sellar las 5 grietas de fuga energética y evitar el vampirismo energético. Cuando yo comencé a hacer eso, comencé a tener más energía, comencé a tener más capacidad interpretativa. Me di cuenta que era más fácil para mí lograr manifestar algún tipo de estructura organizativa que quería, más sólido. Mi salud comenzó a mejorar de una manera impresionante. Conseguí una paz que sobrepasa cualquier pensamiento humano y comencé a entender que lo que hace al ser humano más interesante es las 3 cosas que aprendimos hoy. Esta es una práctica que sale de una combinación del Tao con el budismo. Recuerden que el Tao trata de fluir con la vida, con la naturaleza. El budismo nace con Gautama en la India y él dice, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué envejeces? ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo curar esto?
Al unirse estas dos, encontraron y crearon lo que hoy conocemos como el budismo Zen, que en Japón se conoce como el budismo Chan. Entonces esta práctica yo la he sacado de esta combinación y le he puesto el nombre del loto blanco, porque he creado unas frecuencias, sotofrecuencias de 432 hercios, eh, 517, 528, la frecuencia de la conexión, la frecuencia de los milagros y la sincronización hemisferial, donde tu cerebro se sincroniza contigo mismo. ¿Qué le parece si yo lo invito a hacer esta práctica? Quiero que vean esta imagen que tenemos en pantalla y la hagan suya. Esta práctica va a durar aproximadamente unos 15 minutos y lo vamos a hacer. No vamos a hacer la respiración que lo puede llevar a otra parte del planeta, ¿de acuerdo? Una respiración más tranquila, más sencilla. Pero quiero que la hagamos juntos y que vivamos esta experiencia ambos, ustedes y yo. ¿Qué le parece? Entonces, quiero que miren esta imagen y esta imagen le va a dar un mensaje. Ahora pueden ir cerrando los ojos poco a poco y concéntrense en esa imagen. Llévense esa imagen a su corazón y vamos a ver qué refleja la imagen en ustedes de una manera rápida y contundente. Muy bien, entonces vamos cerrando los ojitos poco a poco. Después de llevarse esta imagen hacia su corazón. Pongan la música y vamos a comenzar a respirar de una manera suave, tranquila y deliciosa. Ahora ya con los ojos cerrados, concentrado en tu templo corazón, la morada donde habita Dios. Quiero que sienta esta frecuencia del loto blanco. Quiero que alinee tu pensamiento, emoción y acción ahora. Solamente deja que fluyan, ¿Qué fue? ¿Tú estás chismeando? que fluya contigo. Los micrófonos, por favor. Ahora quiero que inhale profundamente en un ciclo de 3 veces. Inhale profundamente y exhale despacio, tranquilo y suave. Sigue respirando y manifiesto lo que soy. Tu vida no es el resultado de tus circunstancias, sino del rendimiento de tu vibración. Ahora ha dejado a un lado de procrastinar, de sentirte amenazado, víctima,
soltamos la queja, la tristeza, la soledad y permitimos que Dios, en su inmensa misericordia, nos ayude a realizar esta práctica del loto blanco. Inhala profundamente y exhala profundamente. Sigue inhalando profundamente. No te identifique con pensamientos, emociones. Solo sigue la imagen hermosa del loto blanco y escucha las palabras. Recuerda que el universo no escucha lo que pides, responde a lo que eres. La verdadera maestría de nuestro ser no estará en encontrar el mundo exterior, sino en dominar el microespacio de tus hipnosis mentales, donde habita el ser puro. Mantén la resonancia de alta densidad límbica que tú enciende ahora mismo. Tu pensamiento, tu emoción, tu acción, que sean una sola frecuencia de luz. Y lo traes a esta imagen del loto blanco. Porque cuando tú vibras en unidad, la materia no tiene más opción que obedecer. Es hora de brillar. Esta misma imagen del loto blanco te hace abrir tus alas, conectarte contigo misma o contigo mismo. Has tomado el mando de tu realidad. No viniste a este mundo a seguir un guión. Viniste a escribir un software. Deja de ser el espectador de tu destino y conviértete en el observador consciente que colapsa milagros. Respira profundamente y mantén la respiración rítmica y exhala despacio, lentamente. La frecuencia está puesta. Ya existe aquí. La red está lista. Ahora ejecuta tu grandeza. Sigue inhalando. Lentamente trae esta frecuencia de vuelta a tu cuerpo físico. Estás llegando al peldaño del fuego sostenido, el número 2. La luz es ahora blanca, brillante, pura. Enciende la oxitocina en tu cuerpo. Fusiónate con esa versión de ti que ya posee la visión clara. El orden interno es una realidad en ti. Siente la fuerza del amor, de la paz, del agradecimiento, del gozo,
del entusiasmo, la alegría, la verdad y el amor. Sigue respirando, sintiendo en tu corazón el loto blanco. Ahora quiero que lleve la mano derecha y te hagas unos toques suaves en el entrecejo. Ahí activa la conciencia superior. Mi mente que sirve al espíritu y trae el loto blanco hacia esa parte. Siente ahora un estado de profundidad a través de la respiración. Mírate como tu yo cuántico realiza y se envuelve en esta luz blanca hermosa. Siente la emoción elevada de la gratitud y declara: yo soy el arquitecto consciente de mi realidad. Respira más profundo. Yo soy el arquitecto consciente de mi realidad. Es bueno seguir conectado con esto. Sigue inhalando profundamente. Y en ese microespacio, entre el disparo de una neurona y la reacción de la siguiente, en este preciso microscópico vacío, donde la materia aún no se ha consolidado, es donde ocurre la magia. Es el portal de la conciencia expandida. Si logras estirar ese momento y sostener una sensación, sentir en el tiempo de que eres ese yo soy, que dejaste de reaccionar como un robot biológico y empiezas a operar desde el observador cuántico. Eso eres: un pensamiento, una emoción, una acción en coherencia, vibrando eternamente feliz. Ahora que sientes el calor en tu pecho, de que ya has realizado un momento de paz, de tranquilidad, de entrega, de sostén, has sellado en tu corazón los tres principios de esta conferencia: al avatar espiritual y el salto cuántico. El 1, orden interno. El 2, el fuego sostenido. Y el 3, la visión clara.
sello las grietas de fuga de energía y activo en mí la profundidad mística, la paz interior y el amor que fluye como un río sagrado en mi interior. Pongo las manos en el pecho y digo gracias. Gracias por este momento, por este espacio, por esta transformación en mi vida, en este encuentro. Y anhelo de corazón seguir en esta presencia radiante por mucho tiempo. Así te lo pido y te lo ruego, amado ser superior. Al conteo del 1 al 3, regresamos a este estado presente. 1, 2 y 3. Podemos abrir los ojos poquito a poquito. Nos vamos sintiendo tranquilos, felices, relajados, armonizados. Habéis pasado de ser víctimas de vuestro entorno a ser los arquitectos de vuestra propia vida. Namaste.